ubicado en la posición de hipocondrio derecho, está en su posición habitual con sus ligamentos, que son el ligamento triangular derecho, coronario derecho, triangular izquierdo, coronario. Esto es el diafragma en el cual viene el peritoneo parietal. Ambos lados se reflejan y se convierte en el ligamento falciforme y termina en el ligamento redondo. Esto divide al hígado en hígado derecho, hígado izquierdo. Esta es una imagen de un hígado removido de un donante cadavérico para trasplante con los mismos ligamentos que ustedes están viendo ahí. Esta es la cara inferior del hígado, en la cual vemos otros elementos como es la vena cava inferior, la vesícula, el ligamento redondo y el surco de Arancio, que dividen al hígado en tres partes, una parte izquierda, una parte derecha y una parte central. Esa parte central a su vez se divide por el hilo hepático, que lo divide en una parte anterior y una parte posterior. Esta posterior es el lóbulo caudado o segmento 1 y esto es el lóbulo cuadrado. Esta imagen igualmente es de un hígado removido para trasplante de un donante cadavérico con los mismos elementos. Tenemos vesícula, vena cava inferior, ligamento redondo, surco de Arancio. Hígado izquierdo, la parte central del hígado, hígado derecho. Esto es para ver cómo está formada la arteria hepática, ¿no? Que va a ser el principal elemento vascular conjuntamente con la vena porta. Acá tenemos la arteria aorta, el tronco celíaco, la arteria hepática común, la hepática propia con su rama izquierda y su rama derecha. ¿Ya? Acá vemos una angiografía en la cual se da distribución de la arteria y hay que tener presente cuál es el flujo de esta arteria. Tiene un flujo de 200 a 400 mililitros por minuto. ¿Ya? Esta es la porta que va a ser el principal elemento nutricio del hígado porque va a aportar con el 75% del flujo hacia el hígado. Esta vena porta se origina de la vena mesentérica inferior que se une con la esplénica, forman un tronco común, espleno mesentérico, la mesentérica superior y forma la porta. Esta vena normalmente tiene un diámetro de 1 centímetro a 1.09 y una presión venosa de más o menos 12 centímetros de agua. Esta va a aportar con un flujo de 1500 a 1200 centímetros cúbicos. Ya, estas son las venas suprahepáticas. Así como hay una parte aferente, hay una parte eferente. Toda la circulación esplénica va a llegar al hígado, donde va a unirse con las venas suprahepáticas y esta circulación esplénica va a llegar a la circulación sistémica en la cual la sangre vuelve hacia el corazón. Esta es una imagen ecográfica en la cual estamos viendo la vena cava inferior, la suprahepática derecha, suprahepática media y suprahepática izquierda, que acá está esquematizado, que lo vemos a través de un transductor intraoperatorio. Este examen diagnóstico es sumamente importante porque nos va a permitir individualizar y ser menos amputantes en casos de cirugía. Este es el sistema biliar, ¿no?, que se forma microscópicamente. Tenemos la célula hepática con sus canalículos, su vena porta, su arteria hepática y el conducto biliar. Estos microconductillos van a confluir en dos grandes grupos, que son la parte derecha y la parte izquierda. Esos dos, el izquierdo y el derecho, van a formar el conducto hepático común y por debajo el cístico va a llamarse conducto colédoco, que va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Esta es la anatomía que se conoce según Claude Cuinot desde 1952 con esta estructura. Quien estudió ampliamente el hígado y al final, recorriendo las estructuras vasculares, venosa, arterial y los conductos biliares, así como las venas suprahepáticas, concluyó de que el hígado estaba formado por 8 segmentos. Acá vemos los 8 segmentos, ¿no? El 1 no se ve porque es posterior e inferior.
pero cada uno de estos segmentos funciona como un hígado individualmente. Esta anatomía ha permitido hacer resecciones hepáticas segmentarias, anatómicas, para casos de cáncer y para trasplante hepático, que lo vamos a ver posteriormente. Esto es una arquitectura del hígado macroscópica, microscópica, y acá vemos que cada uno de estos elementos van a estar envueltos por la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason es la cápsula que el peritoneo parietal, que se ha convertido en peritoneo visceral, y va a envolver a la tríada portal, arteria hepática, vena porta y conducto biliar, y que va a introducirse a través del parénquima hepático para la división, como ya lo hemos visto en la imagen anterior. Eso fue un recuerdo muy rápido de la anatomía, porque como ya siempre lo he dicho, cirugía es anatomía. Básicamente es anatomía y todo el resto de la medicina que ustedes lo han estudiado. Acá vamos a hacer un rápido recuerdo que es la fisiología del hígado. El hígado es una fábrica, a diferencia del corazón. El corazón se comporta como una bomba aspirante impelente, recibe sangre y envía sangre a todo el organismo para el proceso de oxigenación a nivel mitocondrial. El hígado es una fábrica, recibe una serie de elementos buenos y malos, detoxifica, produce proteínas, ¿no? Va a haber un productor de energía, contiene varias enzimas. Dentro de su componente va a haber elementos como el retículo liso, en la cual se va a producir la conjugación de bilirrubinas, desintoxicación de drogas, y también va a haber factores de coagulación. O sea, entre la anatomía y la fisiología, que ustedes ya lo saben, van a poder reforzar a lo largo de su carrera, si son cirujanos o son clínicos, para manejar las enfermedades hepáticas desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista quirúrgico. Eso es una introducción muy rápida de lo que es la parte de la anatomía y la fisiología del hígado. Ahora vamos a abocarnos a lo que son los tumores del hígado. Dentro de los tumores del hígado vamos a tener dos tipos: quísticos y sólidos, ¿no? Dentro de los sólidos vamos a tener los benignos y los malignos. Dentro de los tumores quísticos vamos a tener 4 tipos de quistes. Quistes infecciosos, ¿no? Va a la cabeza los quistes hidatídicos. Los quistes congénitos, que pueden terminar en una fibrosis hepática congénita o una enfermedad de Caroli. Quistes hepáticos simples y la enfermedad poliquística hepática, que puede ser enfermedad poliquística hepatorrenal. Esto es la hidatidosis hepática. La hidatidosis hepática es una zoonosis que se produce por una contaminación, un parásito que ustedes ya lo han visto en la parte de parasitología, que se llama el Echinococcus granuloso. Este parásito tiene como huésped definitivo el perro y como huésped intermediario el hombre. Este es el ciclo biológico del parásito. ¿Cómo se contagia el hombre? El hombre va a contagiarse con este parásito comiendo vegetales no bien preparados, y que este parásito, de acá ustedes lo ven, como su conformación, tiene una serie de escólices que van a anidarse en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, en el intestino, y básicamente en el hígado, como esta figura que lo ven de Netter, ¿no? Este parásito va a condicionar este quiste hidatídico hepático, formando una gran masa tumoral en el parénquima hepático. Pero básicamente va a haber una reacción propia al hígado que le va a dar una cápsula. Va a tener una íntima y adentro van a estar los escólices, que estos son contaminantes. Estas son imágenes, ¿no?, de cómo una ecografía va a hacer el diagnóstico de quiste hidatídico hepático. Acá vemos imágenes en la cual hay una especie de membrana, ¿no?, una superficie heterogénea
con una cápsula. Este quiste hidratídico va a comprender 3 capas, una capa interna, una capa media y la capa externa, que ya lo vimos en esta imagen, ¿no? Esta es la imagen, un dibujo en ETEC, en la cual tiene las 3 capas, una capa externa, una capa media y una capa interna. Esta es una reacción que ha producido el parásito con el hígado y han formado una cápsula. Entonces, es lo que estamos viendo acá. La capa interna forma las vesículas hijas que contienen los escólex. Esta imagen que ustedes ven acá son los escólex. Esto es altamente contaminante. Cuando se rompe esto, se siembra en otras partes del hígado o en otras partes del abdomen, ¿no? Luego la capa media, que se va a producir por un polisacárido mucoide elaborado por el parásito. Y la capa externa es la adventicia que envuelve a todo el quiste. Entonces, en relación a esta patología, ¿qué cosa vamos a encontrar en el cuadro clínico? El cuadro clínico básicamente va a estar dado de acuerdo al tamaño del quiste. Es pequeño, es mediano o es grande, y esa masa va a producir un efecto mecánico sobre el parénquima hepático, sobre la vía biliar y en la parte vascular. Entonces, y la parte infecciosa va a condicionar mayor siembra de estos quistes a nivel hepático o a otros cuando no hay un adecuado manejo. El diagnóstico es básicamente clínico. Acá hay zonas endémicas en el país, como son las zonas ganaderas del Ande, ¿no? Tenemos Ayacucho, Pasco, Cajamarca. Donde hay ganado, esas son las zonas de mayor prevalencia de esta zoonosis que tiene complicaciones en diferentes partes del órgano, en este caso específico del hígado. Y su diagnóstico es básicamente clínico. Una anamnesis, la epidemiología, las características y el examen físico. En una paciente o un paciente que tiene un quiste grande, va a ser fácilmente palpable a través de la pared abdominal. Sumándose a ello, tenemos actualmente diagnóstico por imágenes que nos ayudan en ello. Lo más simple, al alcance de todos los médicos y a nivel del país, es una ecografía. Esta ecografía nos va a dar una información de este quiste con una sensibilidad de hasta el 97%. La tomografía es mucho más sensible y nos aporta mayor datos sobre la parte vascular, sobre la parte biliar y sobre la parte venosa para ver el tipo de resección que vamos a hacer. Ya un examen más avanzado es una colangioresonancia, en la cual nos va a ayudar a evaluar básicamente la vía biliar. Estas son imágenes de un quiste hidratídico grande, como ustedes pueden verlo. Esto es la adventicia que se ha despegado, es lo que se llama el signo del camalote. Este es un quiste hidratídico complicado, ¿no? Que se ve claramente a través de una tomografía. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, se va a proceder al tratamiento. El tratamiento es básicamente quirúrgico, sobre todo para aquellos quistes grandes como el que acabamos de ver, y ese tratamiento comprende estas 4 fases: tratamiento del parásito, evacuación del quiste, manejo de la cavidad residual y manejo de la vía biliar. Esta imagen inicial que los mostré es la cavidad residual. Acá, en el interior de esto, está todas estas vesículas que son altamente contaminantes. Esto está distribuido acá en contacto directo con el parénquima hepático. Está la adventicia, que es la parte esta que ustedes la ven deformada. Esto es la adventicia que ya se ha despegado, ¿no? Es de color blanquecino. Entonces, en el tratamiento, lo primero que hay que hacer es infundir una solución hipertónica que son escolicidas, que van a matar al parásito y van a evitar diseminación y mayor contaminación del hígado u otros órganos adyacentes. Entonces, dentro de los usos de escolicidas se utiliza
la solución hipertónica, o sea, solución salina del 33%. En el pasado se utilizaban otras sustancias como eran, por ejemplo, agua oxigenada o formol, pero a su vez esto traía complicaciones. Dañaban la vía biliar, dañaban la célula y al final condicionaban una colangitis esclerosante secundaria. El siguiente paso es remover esa membrana que les menciono ahí y finalmente el manejo de la cavidad residual, ¿no? Entonces, el tratamiento es de la cavidad residual, puede ser una periquistectomía, una resección hepática o estas otras alternativas. Acá vemos imágenes de quistes hidatídicos calcificados, de difícil manejo, ¿no? Esta imagen es de un gran quiste hidatídico que prácticamente envuelve todo el hígado. Acá vemos imágenes, cómo están distribuidos todas estas vesículas. Estos son vesículas conteniendo parásitos de diferente tamaño. Una vez que entra a una cirugía, se abre el abdomen, se introduce con una aguja acá, solución hipertónica para matar esto, se aspira, se saca todo este contenido, se saca la membrana y al final queda la cavidad residual. Esta cavidad residual está en contacto muchas veces con la vía biliar y ha lesionado la vía biliar, ¿no? Estas son imágenes de un quiste hidatídico calcificado y que ha condicionado que hay que hacer una resección hepática. Esto es un tejido sano, todo esto es la cavidad quística residual. Esto que ven ustedes de color medio amarillo está en contacto con la vía biliar, por lo cual ha habido necesidad de resecar toda esta parte porque no hay otra manera de solucionarlo. Este es el manejo laparoscópico, que es exactamente los mismos pasos en una cirugía abierta. Acá se está aspirando el contenido luego de haber introducido la solución hipertónica. Esto amarillento que ven es la capa media que acá se está sacando, ¿no? Estas son gasas para proteger alrededor y evitar la contaminación. Al mismo tiempo que se hace el tratamiento de la cavidad residual, hay que evaluar si hay comunicación con la vía biliar, que es una de las complicaciones. Prácticamente del 30 al 50% hay comunicación con la vía biliar, como vemos acá. Se hace una colangiografía y se ve que la vía biliar está interrumpida y la solución de contraste se extravesa fuera de la cavidad, por lo cual hay que hacer un tratamiento adecuado de esta cavidad para evitar que haya recidivas. Eso es lo que se comprende el diagnóstico y el tratamiento del quiste hidatídico. Ahora pasamos al quiste biliar simple. El quiste biliar simple es un quiste que tiene una capa muy delgada, ¿no? Diferente al otro quiste. Esto puede ser simple, congénito, y en su interior solamente va a haber líquido mucinoso. Estos pueden ser de diferente tamaño, pequeños o tan grandes como el quiste que acabamos de ver. Este manejo es simplemente destechamiento, aspiración y coagulación de la zona para evitar la recidiva. Son quistes que no tienen mayor repercusión. Cuando son centrales, no dan ninguna sintomatología. Cuando son periféricos, por la distensión de la cápsula de Gleason, pueden condicionar dolor, que este dolor puede ser incoercible, lo cual va a obligar a un tratamiento quirúrgico. Igualmente, un quiste congénito, una superficie homogénea, una cápsula muy fina, central, sin mayores complicaciones. Este es un quiste simple, grande, tan grande como el quiste hidatídico, pero si ustedes ven es una superficie homogénea con una pared delgada. En este caso, como es simple, simplemente se hace un pequeño orificio, se aspira el contenido y se electrofulgura la zona para evitar que vuelva a recibar. Una vez que se ha descomprimido toda esta parte, el parénquima hepática que acá estaba comprimido se reexpande y no recidiva.
La otra patología que viene es la patología de enfermedad poliquística del hígado. Esta es una patología relativamente frecuente que compromete también al riñón, ¿no? Y en casos muy peculiares pueden presentar en el páncreas y en el vaso. Básicamente van a afectar el riñón y el hígado. Son imágenes de una enfermedad poliquística de diferentes tamaños, pequeños, medianos y grandes, que comprometen todo el parénquima hepático y que por volumen van a producir, por efecto mecánico, síndrome comprensivo, por ejemplo, a nivel del estómago, produciendo un síndrome pilórico. El paciente tiene llenura precoz, no puede alimentarse adecuadamente porque el estómago está comprimido. Puede haber casos de hipertensión portal cuando estos quistes comprimen la desembocadura de la vena cava inferior a donde llegan las suprahepáticas, produciendo una especie de síndrome de Chiari, ¿no? Entonces, estos se clasifican de tres tipos. Los grandes, que son mayores de 10 centímetros y que no son muchos. Los de tipo 2 son múltiples quitis de tamaño mediano y que comprometen relativamente al parénquima hepático. Los tipo 3, esos son masivos, pequeños, y son los que mayor problema van a causar al paciente: dolor, síndromes compresivos a nivel de la vía biliar, el estómago y de la parte vascular, ¿ya? Entonces, la etiología ya lo mencionamos, la clínica va a depender del número, del tamaño y qué cosas están comprimiendo. Si comprimen la vía biliar, va a haber colestasis, falla hepática. Si comprimen la parte vascular, hipertensión portal. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad debe de hacerse con otros quistes. Complicaciones va a estar dado básicamente, como ya lo mencioné, por el efecto de masa. Las indicaciones del tratamiento de esta enfermedad es cuando hay mucho dolor por la compresión de la gran masa que compromete el hígado, ¿no? Y que produce un deterioro de la calidad de vida del paciente y su estatus funcional. El dolor muchas veces es incoercible, empiezan a desnutrirse por un síndrome pilórico, presentan ictericia por compresión de la vía biliar, ¿no? Y puede haber una infección sobregrada en el cual se rompe el quiste, las membranas ingresan a la vía biliar y va a haber necesidad de una intervención quirúrgica. Muy raramente esta enfermedad va a malignizarse. Entonces, el tratamiento va a depender de qué tipo son. Estos grandes, basta con el destechamiento las veces que sean necesarias. Los quistes se aspiran el contenido, se electrofulgura y el parénquima hepático va a reexpandirse. Luego de un tiempo vuelve a aparecer porque son muy recidivantes y se va a hacer el tratamiento por cirugía abierta o laparoscópica, hoy más que antes por cirugía laparoscópica las veces que sea necesaria para el paciente, de acuerdo a la sintomatología que presente. El tipo 2 es un detachamiento extenso, parecido al tipo 1, y el tipo 3, en la cual hay gran cantidad de quistes, además del detachamiento, va a ir a una resección hepática. Pero esta resección hepática muchas veces trae complicaciones porque compromete ambos lados y va a haber necesidad de hacer una reconstrucción de la vía biliar con el tubo digestivo, lo que se llama una derivación bilodigestiva, pero van a tener una mala calidad de vida. El trasplante hepático para estos casos de enfermedad poliquística del hígado va a estar indicado solamente cuando ya el riñón está con insuficiencia renal. Entonces, en estos casos va a haber necesidad de hacer un trasplante simultáneo de riñón y de hígado que cura definitivamente a las dos enfermedades. Estas son imágenes, gran cantidad de quistes, es el abdomen abierto, ¿no? Está separado con unos separadores autoestáticos
y estos son los quistes. Esto es una enfermedad poliquística de tipo 3, que todo el abdomen está lleno así de ese tipo de quistes, que va a necesitar hacer una resección hepática, ¿no? Acá vemos diferentes momentos con la cavidad abierta y que se ha procedido a hacer resección del lóbulo hepático izquierdo, quedando solamente el derecho. Estas son las características de una enfermedad poliquística. Hasta ahí avanzamos con lo que es los tumores quísticos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me están escuchando? Bien. Luego vamos a abordar lo que son los tumores sólidos, que son de dos tipos, benignos y malignos, ¿no? Entonces, dentro de los tumores benignos y malignos, vamos a tener de dónde vienen. Tenemos los epiteliales, ¿no? Que van a derivar básicamente de la célula hepática, en la cual tenemos adenoma hepático, adenoma múltiple, hiperplasia nodular focal, y los derivados de los hepatocitos, ¿no? Malignos, carcinoma hepatocelular y el hepatoblastoma, que es más frecuente en niños. Cáncer hepático, adulto y niño. Los derivados de la vía biliar son el cistoadenoma biliar, amartoma, al igual que los derivados malignos, como son el colangiocarcinoma y el cistoadenocarcinoma. Esta patología de conducto biliar no la vamos a ver hoy día porque esto corresponde a otra clase. Estos son los mesenquimales, a la cabeza el hemangioma, lipoma, leiomiosarcoma, fibroma, mixomas y mesenquimoma. Los malignos, los que ven acá, ¿no? El hemangiendotelioma, fibroma, leiomiosarcoma y el histocistoma maligno y todos los demás que ustedes ven ahí. Estos tumores, el diagnóstico, como en toda medicina, está mandado por la historia clínica, ¿no? La historia clínica tiene sus partes, la anamnesis, en la cual hay que ver la epidemiología, el examen físico y los síntomas y signos que presenta el paciente. Esos síntomas y signos van a depender, ¿no?, del tamaño. Generalmente los pequeños son asintomáticos, como lo dice acá el slide. Los grandes, al igual que en la otra patología benigna, ¿no?, vamos a encontrar una masa compresiva que puede producir ictericia obstructiva, hipertensión portal, insuficiencia cardíaca por fístula arteriovenosa, como el caso del hemangioendoteloma infantil en niños. Y va a haber casos de emergencia que el paciente llega por un cuadro de hemoperitoneo, ruptura del tumor, ¿no?, como sucede en pacientes del Asia, donde un paciente llega a la emergencia con un hemoperitoneo por ruptura, infarto o alguna de sus situaciones. La historia clínica, luego el examen físico, tiene ayudas diagnósticas. Laboratorio, que para el caso tumoral tenemos la alfa-fetoproteína en lo que es neoplasias, y las imágenes que van desde las más simples hasta las más desarrolladas, como ha sido cronológicamente, que nos ayudan a precisar el diagnóstico. Pero todo esto son ayudas diagnósticas, laboratoriales y por imágenes, pero lo mandatorio es la clínica y el examen físico. En conclusión, los tumores hepáticos benignos suelen ser un hallazgo incidental a través de una ecografía. La tomografía y la resonancia con contraste permiten realizar el diagnóstico definitivo de la mayoría de los casos, sobre todo para hacer una disyuntiva entre tumores benignos, qué tipo de tumores benignos, por su apariencia, por sus características ecográficas, radiográficas, o la parte maligna, ¿no? Pero siempre hay que tener presente cuáles son los factores de riesgo para evaluar
este tipo de tumores, benignos o malignos, presencia o no presencia de patopatías. En cuanto a las pruebas de función hepática, como perfil hepático, perfil de coagulación, son pruebas inespecíficas, ¿no? Ya que la anormalidad en estas patologías es muy común para todo el tipo de tumores benignos y malignos. Acá se menciona una prueba de bromosulfapteína que se utilizaba hace 30 años atrás, pero que ya están en desuso, que ya no, como una cuestión histórica. Esta prueba, este examen, es muy importante, sobre todo para la patología tumoral como es el hepatocarcinoma, ¿no? Pero también hay que tener presente que esta elevación de la alfa-pretoproteína tiene causas de elevación sin que sean cáncer, como el caso de tumores germinales, lesiones metastásicas, en casos de patologías no tumorales, como es la patología por hepatitis aguda y crónica, cirrosis hepática, malformaciones fetales y durante la gestación y la infancia. O sea, si no hay clínica, no hay imágenes, la elevación de esta prueba puede estar presente en todos estos otros casos, ¿no? Lo importante de esta prueba es que más que nos va a servir para el pronóstico, cómo evoluciona un paciente con una enfermedad tumoral maligna. Luego tenemos la resonancia magnética, la gamografía y la centellografía. Esta resonancia magnética es mucho más específica y sensitiva para definir entre tumores benignos y malignos. Acá vemos una imagen de una tomografía que nos permite ver el tamaño del tumor, las características del tumor, hay cápsula, no hay cápsula, ¿no? Y capta o no capta la sustancia de contraste. Este examen tiene una sensibilidad de hasta un 90%. Y cuando se utiliza sustancia de contraste, su sensibilidad puede llegar hasta el 97%. ¿No? Entonces, acá claramente vemos un tumor heterogéneo con cápsula y aire en el interior porque se ha roto, ¿no? Esta misma imagen que les mostré en el caso del quiste hidatídico nos sirve acá, la ecografía intraoperatoria. Acá ven un tumor, ¿no? En la cual vemos esta vena, que es la suprahepática, que está yendo directamente al tumor, y la suprahepática media, que es esta, está bordeando el tumor. Entonces, esta ultrasonografía ha permitido que durante la cirugía sea menos amputativa, que se haya resección de menor cantidad del parénquima hepático, más conservador, porque hay algunos casos de tumores muy grandes que no son resecables en su momento a simple vista, pero que con esta ayuda diagnóstica nos permite, en caso de tumores benignos, hacer una resección hepática que incluye el tumor muy cerca al tumor, con seguridad. Para cáncer hay que dar un mayor margen, lo cual significa mayor resección hepática. Este es otro examen diagnóstico, ¿no? Que nos ayuda a precisar, a diagnosticar tumores, como es el caso del hemangioma hepático, un tumor muy vascularizado. Acaba en la arteria, ¿no? Y que envuelve todo el tumor, sumamente vascularizado y que al mismo tiempo permite hacer una embolización de esta arteria para que durante la cirugía haya un menor sangrado. Acá vemos esta imagen, ¿no? Otra imagen, y acá ya se está embolizando, en la cual ya no se ve el tumor
lo cual hace una cirugía menos sangrante, ¿no? Entonces, esto es el tratamiento de los tumores hepáticos, ¿no? Dependiendo qué se encuentra o qué se hace, ¿no? Que vamos a desarrollarlo en el siguiente. Este es un hemangioma cavernoso, ¿no? Un tumor hepático benigno que raramente se encuentra en viva, más se encuentra en una necropsis. Se considera una malformación congénita, puede aparecer a cualquier edad y va a afectar preferentemente a las damas en una frecuencia de 4:1. La resección del mismo solo va a estar indicado si es sintomático. Acá vemos imágenes del tumor que les menciono en diferentes momentos, captación de sustancia de contraste. Imágenes, esto es el hígado y este es el tumor. Acá se está haciendo la resección, este es un hígado sano, este es hígado sano y este es parte del tumor. Acá se ha hecho la resección, hígado sano y este es el tumor. El otro tumor benigno, dependiente de las células hepáticas, es el adenoma hepático. Este tumor va a dar sintomatología cuando tiene un diámetro mayor de 5 centímetros. Básicamente va a haber abdominal, puede haber ruptura del mismo hasta un 41% y con una mortalidad hasta el 6%. Es asintomático en el 5 al 10%. Puede malignizarse, para lo cual la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, cuando están elevadas, nos van a avisar de que algo está pasando en el hígado y vamos a proceder con otras ayudas diagnósticas como son esta ecografía, tomografía y resonancia magnética. En el caso del adenoma, ¿no? Es una lesión de ecogenicidad variable, bordes definidos. Una tomografía, como la que vemos acá, y una resonancia, ¿no? Vamos a encontrar una lesión hipo e isointensa, muy vascular, que capta el contraste en forma irregular. Esto es una primera placa sin contraste en el cual vemos una lesión, ¿no? Hipodensa, ¿no? Acá está captando en la fase arterial y que en la fase venosa se aparece, pero queda la cápsula. Entonces, esta imagen con contraste nos permite precisar la vasculatura que hay alrededor, como son las suprahepáticas. Entonces, el hígado izquierdo, hígado derecho. Entonces, acá tenemos, este es el segmento 2 y 3, este es el segmento 4, este es parte del segmento 8. Entonces, el diagnóstico diferencial del adenoma hepático va a hacerse con una hipertrofia nodofibular atípica y con el hepatocarcinoma bien diferenciado, como es el caso del hepatocarcinoma fibrolamelular. En estas situaciones, cuando el diagnóstico no es claro del adenoma, algunas va a haber necesidad de hacer biopsia hepática. Entonces, cuando tenemos un adenoma, este es el algoritmo. Dependiendo si es dama o es varón, ¿no? Acá hay que primero suspender los anticonceptivos. Los anticonceptivos condicionan que haya una mayor incidencia de adenoma hepático. Y repetir la resonancia magnética a los 6 meses. Si este adenoma es mayor o igual a 5 centímetros, es estable o se ha reducido el tamaño, hay que hacer una nueva resonancia al año, ¿no? Si luego se hizo el examen con una resonancia a los 6 meses y se encontró que hubo aumento del tamaño, ¿no? A mayor del 20%, este paciente va a ir a resección hepática. Si esto no hubo cambios en el tamaño,
un control al año, no hay ningún otro cambio. Esta es una lesión estable que no necesita ningún tratamiento, solo observación. En el caso del varón, porque hay un mayor riesgo de malignidad, de frente va a ir a cirugía. Porque acá en las damas, este adenoma se ha originado por el uso de anticonceptivos. En el varón no usa anticonceptivos, entonces la incidencia de malignizarse es mucho más frecuente, por lo tal el tratamiento de este nódulo, indiferentemente el tamaño que tenga, de frente va a ir a resección de ese tumor. Acá vemos cuál es el tratamiento: suspensión en el caso de damas de los anticonceptivos, monitorización con AFP, y si esta AFP está aumentada y hay cambios de acuerdo al algoritmo que vimos, van a resección quirúrgica. En el periodo en que está en el diagnóstico debe de evitar el embarazo, ¿no? Si está embarazada, hay que hacer el control ecográfico cada 6 a 12 semanas. Si hay mayor cambios en el tamaño o en la configuración o en el aumento, ese paciente va a ir a resección quirúrgica siempre y cuando esté en el segundo trimestre. Si el adenoma es sintomático y grande, puede ir a este tipo de manejo quirúrgico. Resección significa resectar un segmento. Enucleación solamente alrededor del tumor, que puede ser por cirugía abierta o cirugía laparoscópica. El trasplante muy raramente indicado, ¿no? En sí, este tratamiento quirúrgico va a estar indicado en pacientes sintomáticos para tumores mayores a 5 centímetros y con un crecimiento mayor del 20% en 6 meses. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro lo del adenoma? Bien. El hemangioma hepático es otro tumor benigno, ¿no? Que tiene una prevalencia de hasta un 20% y el tamaño va a oscilar entre pequeños y grandes, ¿no? Algunos llegan hasta los 20 centímetros y son caracterizados como hemangiomas gigantes. La presentación va a ser a cualquier edad, más frecuente en mujeres, ¿no? Que aparece en el tercer y quinto decenio de la vida. La patogenia va a estar dado básicamente por amartomas, congénitos, benignos, ectasias progresivas, ¿no? Y puede estar condicionado también, pero no tanto como el caso del adenoma, por el uso de estrógenos. El diagnóstico es clínico, examen físico, y tenemos ayudas imagenológicas como son la ecografía, el TAC y la resonancia. Estas son las características ecográficas de este tipo de lesión. Son hiperecogénicas, a diferencia de los adenomas que son isoicogénicos, ¿no? En el TAC, o sea, igualmente hay que tomar la tomografía en diferentes momentos, sin contraste, con contraste, en fase arterial, en fase venosa y en fase tardía. De acuerdo a ello, va a haber una captación de la sustancia de contraste que nos va a permitir precisar de que este es un hemangioma, a diferencia de otras lesiones benignas. La resonancia mucho más precisa, ¿no? Pero nos va a dar un comportamiento en cuanto a la captación de la resolución de contraste muy parecido a la tomografía. Por eso, muchas veces cuando hay una buena tomografía, ¿no? En todas las fases no es necesario ya hacer una resonancia magnética. Acá vemos imágenes de una hemangioma hepática, ¿no? En el cual vemos una lesión de borde definido, homogéneo, sin cápsula, en el segmento 6 del hígado. O sea, este es el hígado derecho e izquierdo. Esta parte inferior corresponde al segmento 6.
la captación de la sustancia de contraste, ¿no?, es periférica. Periférica. En la fase portal o tardía igualmente hay captación de la sustancia de contraste. Entonces, este examen tomográfico nos permite evaluar esta lesión en diferentes fases y verlo comparativamente. Acá lo vemos en una imagen estática, pero cuando tiene todo el estudio, uno lo ve en forma dinámica y ve cada uno de estos segmentos, las características de la captación, tanto en fase arterial hasta llegar a la fase tardía. Esta es la misma imagen, mucho más ilustrativa de cómo se ve la imagen de un hemangioma. Sin contraste, una captación periférica y en la fase tardía venosa igualmente captación. Este hemangioma estas imágenes son muy patognomónicas de una hemangioma que nos va a servir para diferenciar de un tumor maligno. Es un paciente, como lo pueden ver ahí, con una gran distensión abdominal, con una circulación colateral, una gran vascularización, ¿no? Acá está el examen que se está haciendo a través de la arteria hepática, que es la gastrodenal, y esta es la hepática común, la hepática propia, con sus ramas derecha e izquierda, gran vasculación del hemangioma. Entonces, este hemangioma también puede presentarse en los niños, en lo cual se denomina hemangioepitelioma infantil, ¿no? La mayoría de los casos son asintomáticos, pero va a haber síntomas cuando tienen un diámetro mayor de 4 centímetros, porque el mismo va a producir la distinción de la cápsula de gliso. El hígado no duele, lo que duele es la distensión de la cápsula de gliso. Cuando es mucho mayor, puede haber compresión de órganos y en el caso de niños pequeños puede producir hasta insuficiencia cardíaca por un gasto alto. Factores predisponentes, hipotiroidismo, vamos a encontrar soplo y vamos a encontrar asimismo el síndrome de Kasselbach-Merrick, que va acompañado de platicopenia y anfiroginemia. Entonces, estos tumores, ¿no?, en el 90% de casos, cuando son grandes, van a tener molestias, sensación de plenitud, lo mismo que en las otras patologías, un síndrome compresivo, un síndrome pilórico o un síndrome comprensivo a nivel vascular. Cuando ya hay complicación de shunts, complicación cardíaca, puede haber ruptura del mismo y producir un desastre. Entonces, acá encontramos el mismo, ¿no? ¿Cuándo va a estar indicada la cirugía? En el pasado se operaban muchos hemangiomas. Actualmente, en los últimos días, ya los hemangiomas no se operan, se observan y se manejan médicamente. Solamente se van a operar cuando hay sintomatología. Esa sintomatología va a estar dada por el tamaño del tumor, generalmente mayores de 5 centímetros, en los cuales, dependiendo del tamaño y la ubicación, si son centrales, son periféricos, van a ir a ligadura de arteria hepática para evitar mayor afluencia y producir reducción. Enucleación o resección quirúrgica arreglada, ¿no?, de 1 o 2 segmentos. Y en el caso del síndrome de Kasselbach-Merrick, puede estar incluido comunicación de trasplante hepático. El tratamiento no quirúrgico comprende todas estas alternativas: embolización arterial, radioterapia, interferón y corticoides en el caso de cada uno de esta patología. El manejo conservador no requiere seguimiento. Solo se recomienda resección hepática cuando hay síntomas o se realiza una embolización del mismo, pero a pesar de todo hay
hemorragia aguda o hay presencia del síndrome de Kasselbach-Merrick. Esto es un gran hemangioendotelioma en un niño. Captación periférica heterogénea. Acá está el caso. Es un niño en el cual se ha hecho una incisión bilateral, subcostal bilateral. Esto es el hígado sano, segmento 2-3, el segmento, parte del segmento 4. Esto sigue siendo segmento 4, pero acá está el tumor. Para resecar con seguridad se ha cortado acá para poder sacar toda esta masa. ¿Qué cosa encontramos? Fibrinógeno, tejido colágeno, una serie de componentes y al microscopio encontramos gran cantidad de vasos sanguíneos como el que vemos acá, ¿no? Esto es el hemangioma hepático, ¿no? Esta es la pieza operatoria que se ha resecado y es parte del parénquima sano y esta es la microscopía. Es la misma imagen y cómo el niño está antes de la cirugía. Un abdomen distendido que fácilmente se puede examinar. Hasta ahí terminamos con el hemangioma hepático. ¿Preguntas? Bien, pasamos a lo que es la hipertrofia nodular focal. Es otra patología benigna, ¿no? Es un tumor sólido de origen no vascular. En frecuencia es el segundo tumor sólido más frecuente. Está formado por hepatocitos que aparecen en un hígado normal. Su prevalencia llega hasta el 3%, más frecuente en mujeres, ¿no? No hay hemorragia, no hay infarto o necrosis. No tiene relación con anticonceptivos y el síntoma va a estar dependiendo del tamaño, que va a ser básicamente el dolor abdominal por distensión de la cápsula del liso. Es una imagen en la cual vemos ya una característica, ¿no? Una superficie heterogénea y con algo central, que lo está marcando la flecha negra. Esta es una ecografía de un nódulo que es compatible con una hipertrofia nodular focal. Acá vemos una primera imagen, ¿no? Y acá vemos la vena porta, una superficie heterogénea, una cápsula un tanto irregular. Entonces, si agudizan los parámetros o configuran los parámetros del equipo del parógrafo, del ecógrafo, nos va a permitir ver la estructura. Un parénquima, unas radiaciones que van del centro hacia la periferia, ¿no? Y muy cerca de la arteria hepática. Esta es una ecografía común y silvestre que vista aparece como un hígado normal. No hay mayor repercusión, ¿no? Vena porta y vía biliar. Esta es la refringencia normal del borde del hígado. Pero si ese ecografista cambia los parámetros de configuración de ese equipo ecógrafo, va a ver estas imágenes. Imágenes muy parecidas a la anterior, ¿no? Una parte central de la cual parten unas radiaciones en diferentes, ¿no? Arteriales y venosas. Acá la misma configuración y lo cual lo permite ver algo raro dentro de esa ecografía y le hace sospechar en una patología compatible con una hipertrofia nodular focal. ¿Por qué? Si ustedes ven esto, ¿no? Es una mnemotécnica, un artefacto para precisar el diagnóstico de hipertrofia nodular focal. Este es un limón. Esta es la foto del limón, en la cual ves una parte central con unas radiaciones que van hacia la periferia, ¿no? Esto es una hipertrofia nodular focal vista en el hígado. Este es el hígado, esta es la
parte tumoral que tiene una escara central que se ve acá en la tomografía. La característica de la hipertrofia de nódulos locales es la escara central o la cicatriz, de la cual parten radiaciones hacia la periferia. Este es un hígado resecado ya puesto en formol, por eso se ve en estas características. Este es el estudio que es hecho con la resonancia, ¿no? Entonces, todo esto apoya a confirmar tu diagnóstico de hipertrofia nodular focal. Imágenes patognomónicas, ¿no? Entonces, acá ves igualmente, ¿no? Es una imagen con una escara central y con radiaciones. Esta cicatriz central puede visualizarse en el 67 al 78% de los casos. La resonancia te va a dar mayor especificidad, hasta un 99% en lesiones mayores de 3 centímetros. Acá ves la imagen, ¿no? En el segmento 6, muy inferior, que fácilmente te permite visualizar sin contraste y con contraste. ¿Qué cosa encuentras? Esta es la imagen que encuentras, un hígado normal, ¿no? Y esta lesión un tanto vascularizada muy cerca a la vesícula. Una vez resecado esto, esta es la pieza operatoria recién resecada, en la cual ves una cicatriz central, la escara central con radiaciones. Esto es anatomía patológica y se confirma como una hipertrofia nodular focal, ¿no? Son lesiones inferiores a 5 centímetros, pueden llegar a ser gigantes, no tienen una cápsula, ¿no? Tienen la cicatriz central estrellada con una arteria en el centro. La microscopía nos va a mostrar un parénquima hepático dividido por tabiques fibrosos. Contienen conductillos y vasos sanguíneos. El tratamiento, ¿no?, puede ser conservador. Cuando las lesiones son estables, sin complicaciones, no hay transformación maligna. Cuando el diagnóstico, a pesar de todas las ayudas imagenológicas, no es preciso, hay que observarlo cada 3 meses y 6 meses. Si a pesar de ello hay variaciones en su estructura y su tamaño, hay que hacer una biopsia y ver si hay malignidad o no hay malignidad. Si hay malignidad, van a resección quirúrgica. Esto es el diagnóstico diferencial que tiene que hacerse con adenomas inflamatorios. Ante la duda, va hacia la biopsia. Este es el manejo de una hipertrofia nodular focal, ¿no? Estudios con contraste de resonancia magnética y tomografía. Si hay diagnóstico certero, no requiere seguimiento. Evidencia 2, 3. Si es dudoso, hay que hacer una biopsia, sobre todo si el tumor es mayor de 3 centímetros o aparición de otra imagen mayor de 3 centímetros. Igualmente el tratamiento ya lo mencionamos y hasta ahí termina lo que es la patología benigna y vamos a abordar lo que es el tumor de los malignos. En cuanto a los tumores malignos, ¿no? Básicamente tenemos el hepatocarcinoma o el carcinoma hepatocelular. Estas son imágenes grotescas tomadas del libro de anatomía de hígado y biliares de Netter, en la cual vemos una gran masa tumoral hepática. Pero hablando de este tipo de cáncer, vemos que es el 7º
cáncer más frecuente en el hombre y el noveno en el sexo femenino. Su sintomatología es inespecífica. La sintomatología va a depender del tamaño, por efecto mecánico o compromiso del mayor parte del hígado, como en este caso, que será hasta el 50%. Signos también inespecíficos, puede haber baja de peso, ictericia, puede haber una masa palpable o una circulación colateral. Dentro de los exámenes del laboratorio, como ya lo mencioné al inicio de la charla, la alfa-fetoproteína, cuando encontramos un valor mayor de 200 nanogramos y mucho más si tiene 400 nanogramos, va a ser diagnóstico de hepatocarcinoma y vamos a encontrar una lesión hipervascularizada. Para hablar del cáncer siempre hay que recordar la parte epidemiológica, básicamente la incidencia del cáncer a nivel mundial. Acá tenemos este mapa en la cual vemos la incidencia mundial de lo que es este cáncer, ¿no? Hay lugares de alta incidencia, de baja incidencia y de una incidencia intermedia. Nosotros, ¿no? Perú, la mayor parte de Sudamérica, Canadá y México, al igual que el norte de África, Europa, parte de Asia y Australia, son países de baja incidencia, donde se presentan menos de 3 casos por cada 100.000 habitantes. Los lugares de alta incidencia, como la parte media e inferior de África y parte de China, Japón, todo esto, llegan a 30 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Es importante siempre recordar esta parte epidemiológica, la incidencia, para ver cómo nos ubicamos nosotros dentro de este contexto mundial, ¿no? Entonces, hay que recordar que por cada 100.000 habitantes al año aparecen 10 nuevos casos. 20 a 40% de los pacientes cirróticos van a presentar hepatocarcinoma a más de 5 años de evolución. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Factores de riesgo: hepatitis viral B y C, aflatoxinas, alcohol, cirrosis, déficit de alfa-1 antitipsina, tirosinemia. Acá en el país hay zonas endémicas para hepatitis B, como son la zona del trapecio andino, ¿no? Ayacucho, Huancavelica, Cusco, donde hay alta incidencia de hepatitis B. La hepatitis B y la hepatitis C, después de 20 o 30 años, pueden haber cirrosis por hepatitis B. Y estos pacientes con cirrosis B o B que han hecho a consecuencia, ¿no?, pueden llegar a presentar un hepatocarcinoma o solamente sin cirrosis un hepatocarcinoma. Por eso es importante la vacuna para la hepatitis B, las 3 dosis que deben de aplicarse, lo cual protege de esta enfermedad. Acá está un poco más desarrollado la etiología, ¿no? Vemos que aquellas personas que han tenido hepatitis B y en el cual el antígeno australiano está presente, tienen el riesgo de hacer un hepatocarcinoma 200 veces más que el resto de los pacientes. Dentro de los factores, ¿no?, ya mencionamos, y tenemos además otros factores etiológicos como son las micotoxinas, ¿no?, aflatoxina, la hemocromatosis o enfermedad de Wilson, obstrucción venosa, ¿no?,
como el caso del síndrome de Budd-Chiari, irradiación, andrógenos, anticonceptivos orales y otros carcinógenos. Todo esto va a condicionar la aparición de un hepatocarcinoma. Esto ya lo vimos igualmente. ¿Cuál es la patología? Vamos a encontrar tres tipos: un tipo difuso, un tipo nodular y un tipo masivo. El tipo difuso es el menos frecuente, ¿no? El más frecuente es el tipo masivo y se presenta en grupos etarios más jóvenes. Es más adecuado para la resección. Entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar? Como ya lo dije anteriormente, cuando hacemos el diagnóstico con la alfa-fetoproteína, también tenemos que recordar que esta alfa-fetoproteína va a estar presente en estas otras situaciones que no son hepatocarcinoma. Esta es una pregunta de examen acá y en varias partes del mundo. ¿Cuáles son las causas no tumorales, no de hepatocarcinoma de alfa-fetoproteína? Tumores, células germinales, hepatitis, falla hepática, metástasis hepática, embarazo, fibrosis y trombosis portal. Para el estudio del hepatocarcinoma se han diseñado múltiples clasificaciones para su estadiaje. Acá tenemos una clasificación de Okuda que es básicamente para tumores grandes, tumores avanzados y que tiene estas características, estos criterios para calificarlo con unas características clínicas, ¿no? Tamaño del tumor, ascites, albúmina, bilirrubina. Si es positivo o es negativo. Esto le da un puntaje, ¿no? Y se va a clasificar un estadio 1, 2 y 3. Son para cánceres hepáticos avanzados. Les presento esta clasificación porque contribuye en el desarrollo de los otros estadiajes. Acá tenemos cuáles son los tumores más frecuentes hasta el año 2024 según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Cuál es el órgano afectado más frecuente? ¿Cuál es el número de casos? Y cada casos nuevos que aparecen. Lo más frecuente es la mama, sigue el pulmón, colon, próstata y estómago. El hígado está en el 6º lugar, ¿no? Acá vemos cuál es la incidencia de cada uno de ellos. El hígado tiene una incidencia de 4.1, 4.8%, siendo la 6ª causa de cáncer a nivel mundial, ¿no? La mortalidad, ¿no? En un rango de 20 a 84 años, ¿no? El cáncer de hígado es la 3ª causa de muerte, ¿no? ¿Qué representa este número? 13.5 por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en hombres, ¿no? Pero siempre sigue siendo el 5º caso. Esto es la epidemiología de cómo una enfermedad hepática va a llegar a esta situación. O sea, pacientes normales que presentan una enfermedad hepática, un hígado graso, ¿no? En un lapso de 30 años pueden hacer una cirrosis descompensada. Compensada. Ese rango oscila más o menos entre 10 a 40%. Conforme pasa el tiempo, esta cirrosis en un porcentaje de hasta un 6% va a convertirse en cirrosis descompensada, ¿no? Es como el paciente va a evolucionar con el hepatocarcinoma. Esta enfermedad hepática
en estas diferentes instancias, hasta un 3 a 6% anual, va a llegar a esta situación de una cirrosis descompensada con un hepatocarcinoma y que va a necesitar un trasplante. Sin trasplante, este paciente se va a morir. Entonces, esta tasa de que el paciente se descompensa y necesita un trasplante va a producirse en un rango de un 15 a un 20% anual. Este es el otro estadiaje que va a sumarse al estadiaje que se hace mediante la clasificación de Okuda. Esta es la clasificación del TNM, de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, ¿no? Entonces tenemos estadios del 1 hasta el 4. Esto van a variar dependiendo del tamaño del tumor, metástasis locales y metástasis a otros órganos. Entonces, esto tiene que ver con el pronóstico, con el tratamiento que se le va a ofrecer al paciente. Entonces, estos pacientes que tienen hepatocarcinoma necesitan una vigilancia, ¿no? Hay que identificar a aquellos pacientes que están cirróticos, que tienen mayor riesgo de presentar esto, para lo cual hay diferentes métodos de diagnósticos no invasivos y de bajo costo, como es la ecografía abdominal y la alfa-fetoproteína. Son exámenes que están muy cerca, poco costosos y están disponibles en todo el país. De acuerdo a ellos se va a proceder si son curativos, ¿no? Y se le va a ofrecer resección hepática, trasplante hepático o tratamientos percutáneos. Cuando un paciente tiene una serología positiva de alfa-fetoproteína, básicamente nos va a servir como pronóstico hasta un rango de 20 nanogramos, dando una sensibilidad del 60%. La ecografía nos va a dar una sensibilidad del 65 al 80% cada 6 meses, ¿no? Esto es parte de la vigilancia, ¿no? Esta vigilancia, su objetivo es reducir la mortalidad vinculada con una enfermedad. Hay que tener presente dentro de la vigilancia aquellos portadores de hepatitis B, como es el caso de la presencia del antígeno australiano positivo. Hay que ver esta clasificación de Child, de esos pacientes cirróticos, si son Child B o son pacientes con Child C, y dentro de esa clasificación el screening debe realizarse más o menos cada 6 meses. Entonces acá tenemos, dentro de las ayudas diagnósticas, tomografía con contraste, resonancia magnética, y cada uno de ellos, cuál es su especificidad, cuál de ellos es mejor para valorar este tipo de tumores. Definitivamente la resonancia magnética y con sustancia de contraste hepatoespecífico, o sea, tiene la mayor sensibilidad y especificidad para diferenciar un colangiocarcinoma de un hepatocarcinoma y de tumores benignos. Acá tenemos las características patognomónicas de lo que es un hepatocarcinoma. Esta es una lesión pequeña, ¿no? En el hígado derecho, en el segmento 7. No, este está en fase arterial y tiene captación de sustancia de contraste. Esto es la misma lesión, pero en una fase tardía, en una fase de lavado o lo que se llama el wash out. O sea, la sustancia de contraste desaparece, queda solamente la cápsula. Esto es la característica de un hepatocarcinoma para diferenciarlo de un adenoma, de un hemangioma, de un amartoma o de una hipertrofia nodular focal. Si ustedes ven la imagen y ven la captación de sustancia, un tanto irregular, con espículas, y que acá en la fase
venosa, fase tardía, se produce el lavado de la sustancia de contraste, lo que se conoce como el washout y la presencia de la cápsula, ¿no? Igualmente acá tenemos una captación de la sustancia de contraste en la fase arterial que es hiperdensa. Esta es una fase hipodensa o la fase portal en la cual se produjo el washout o el lavado. Se ve claramente, lo cual es característica. Acá vemos la imagen sin contraste, con contraste y en la fase venosa. Esto es un algoritmo que se ha diseñado para definir los tumores, ¿no? Que se llama el LIRADS. Ustedes deben de haber escuchado el BRADS. El BRADS hace 40 años que fue diseñado para cáncer de mama. BRADS significa Breast Imaging Ratio. En este caso el hígado es Liver Imaging RADS. Entonces, acá tenemos si hay realce arterial, no, sí, tamaño del tumor, características del tumor y la presencia del lavado, que tienen un puntaje cada uno de ellos. Entonces acá tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las características? Van de un LIRADS 0 hasta un LIRADS 5. Cuando estos estudios comprenden hasta el LIRADS 3, hay que repetir las imágenes cada 6 meses. Cuando ya es un LIRADS 4, necesita una biopsia o repetir la imagen. ¿Qué cosa significa estos LIRADS? El LIRADS 1 es francamente benigno. El 2 también es benigno. El 3 ya no es tan benigno, sospecha de malignidad, por lo cual obliga a repetir estas imágenes. El LIRADS 4 ya es mucho más cerca a lo que es maligno y el 5 es francamente benigno. Entonces, cuando hay esta imbricancia de LIRADS 4, LIRADS 5, es necesario hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. Entonces, estos son algoritmos que se han diseñado para diferenciar las diferentes características de los tumores malignos y benignos. En el caso del hepatocarcinoma es un LIRADS 5, ¿no? Entonces, esto explica los criterios de malignidad. Cuando tenemos un tumor menor de 1 centímetro hasta un rango de igual o mayor a 2 centímetros, ¿no? Hay que ver la fase arterial, la fase de lavado y la cápsula. Eso lo vimos en la imagen anterior. Y hay que precisar si en el lapso 6 meses o más hubo ya un crecimiento mayor al 50% o más del 100%. Entonces, en relación al algoritmo, cuando encontramos un nódulo hepático, ¿no? Tenemos esta lámina. ¿La ven bien? ¿Se ve bien la lámina? Poquito de zoom. A ver, permítame ver. Voy a ver si puedo dar un poquito de zoom. Ya no puedo ampliarlo, esto acá no me permite. A ver, déjenme acá, voy a ver. Ahí, ¿se ve un poco mejor? Ya, bueno, acá el algoritmo de los nódulos, ¿no? Hepáticos, cuando tenemos un tumor menor de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros y mayor de 2 centímetros. Cuando tenemos un tumor menor de 1 centímetro, hay que repetir la ecografía en 3 meses. Si en el lapso
de 18 a 24 meses no hay ninguna variación, se hará una ecografía cada 6 meses, solamente observación. Si en esta primera ecografía que se realizó hay un crecimiento, se procede según el tamaño del tumor. Si este mismo nódulo mide hasta 2 centímetros, hay que hacer 2 técnicas de imagen dinámica. En esas técnicas hay que ver si hay un patrón vascular específico coincidente, si el patrón vascular es atípico o si el patrón vascular es atípico en ambos casos. ¿Ya? Cuando es positivo, este patrón va a una biopsia. Si es positiva, se confirma el diagnóstico de hepatocarcinoma. Cuando es mayor de 2 centímetros, se realiza una sola técnica de imagen dinámica. En ambas situaciones, patrón vascular atípico, patrón vascular específico con una alfa-fetoproteína mayor de 200. Entonces, este caso va a ser diagnosticado como un hepatocarcinoma. Acá se ve mucho más claro, lo mismo que les he mencionado, tumor menor o mayor de 1 centímetro. Cuando repetir la ecografía o realizar la tomografía o estudio dinámico, sin cambios o con cambios. Si hay cambios, de este caso menor de 1 centímetro, hubo cambios en el patrón ecográfico, se hace resonancia. Luego la resonancia, si esta imagen es característica de un HCC, sí o no. Si es sí, va al diagnóstico de hepatocarcinoma y se hace el tratamiento correspondiente. Entonces, la estadificación, según esta clasificación de Barcelona, esto BLC, ¿no? Es Barcelona Clinic Liver Cancer. Es dedicado al estudio de esta patología, para lo cual hay una serie de valores, ¿no?, relacionadas con el tumor y relacionadas con la función hepática. Entonces, en relación con el estado del tumor hay que ver si es único, multilobular, hay compromiso portal, hay compromiso extrahepático. Y en cuanto a la función hepática, ¿no?, si hay hipertensión portal, bilirrubina y el Child-Pugh. Entonces, asimismo hay que ver cuál es el estatus del paciente. Entonces, en base a eso se van a clasificar, ¿no?, para ser candidatos a tratamiento curativo. Pero hay que tener en cuenta siempre el estatus del paciente, ¿no? Una graduación que va de 0 al 4. Asintomático, sintomático con actividad física normal, incapacidad moderada, capacidad activa, incapacidad total. Esto es el estadio al 2021, según la clasificación BCL, en qué estadio está, ¿no? Muy temprano, temprano, intermedio, avanzado o terminal. Y el tamaño del tumor, menor de 2 centímetros, único, mayor de 5 centímetros, 3 nódulos, muy grande, invasión vascular y cualquiera de ellos. Esta es la clasificación de Child. Estos pacientes Child van a ser manejados mediante cirugía resectiva. Estos pacientes A y B, con estas características, son candidatos para trasplante hepático. Estos son inoperables, no trasplantables, al igual que estos 3 siguientes. O sea, solamente un poco más del tercio es tributario de tratamiento quirúrgico resectivo y trasplante. Este es un gran tumor, ¿no?, que compromete
más del 50% el hígado. La misma imagen, ¿no? Y la cirugía que se le ha realizado. Esto que ven ustedes es el abdomen abierto. Esto que ven acá es, se ha resecado parte del diafragma, ha quedado un hueco y ahí está el pulmón. Este es el hígado remanente. Tiene que haber un hígado suficiente para evitar una insuficiencia hepática postoperatoria. Entonces, el manejo de un cáncer de hígado comprende a todos estos especialistas. El manejo del cáncer en estos últimos 20 años es un manejo multidisciplinario, no es tributario de un solo especialista. Participan el diagnóstico, el hepatólogo, el cirujano hepatobiliar, el oncólogo, radiólogo y se incluye un programa de trasplante de hígado. Ese es el manejo adecuado de un hepatocarcinoma en la actualidad a nivel mundial. Para seleccionar a los pacientes hay que ver el estadio clínico, la reserva hepática con estas clasificaciones Child y Mel, enfermedades asociadas, condiciones clínicas, qué estadio su Karnofsky y la experiencia del grupo quirúrgico. Esta es la clasificación de Child, que ustedes ya lo han visto en medicina interna, en gastroenterología. Tiene sus criterios con un puntaje y de acuerdo a eso se clasifica como Child A, B y C, ¿no? Este es el puntaje y esto corresponde a una cirrosis leve, moderada o grave, que tienen que ver con el pronóstico del paciente. Esta es la clasificación de Mel, que es una fórmula logarítmica, matemática, que a través de cualquier celular rápidamente se puede tener la valoración de esto y que como los parámetros para sacar el score son la creatinina, la bilirrubina y el INR. O sea, los pacientes van a tener una valoración de 60 a 40 puntos. ¿No? Para el caso de niños mayores va a haber cierta variación y en el caso de pacientes con cáncer se va a sumar 2 puntos más por cada mes que estén en la lista de espera y de acuerdo a eso pueden proceder a un trasplante hepático. Cuando uno tiene estos tumores, para ofrecerle una alternativa terapéutica, quirúrgica o médica, resectiva, no resectiva, trasplante, tiene que tener en consideración cuáles son los factores pronósticos. Número, tamaño y localización de las lesiones. Dependiendo de ello, vamos a encontrar que los pacientes van a tener una sobrevida 5 años cuando es un tumor único, hasta un 45%. Si son varios, ese porcentaje de sobrevida baja hasta el 5%, dependiendo de qué tamaño es esas lesiones, de 2 a 5 centímetros o mayor de 5 centímetros. Si el paciente es cirrótico o no cirrótico. Si es no cirrótico, el pronóstico es mejor. Si esa lesión está en el lóbulo izquierdo o en segmentos inferiores. Hay que tener en cuenta la enfermedad de fondo, la reserva hepática. Para eso es la evaluación de Mel, la histología del tumor, el grado de diferenciación, estadio de la enfermedad y de acuerdo a ello se le va a ofrecer diferentes alternativas terapéuticas, médicas o quirúrgicas. Las quirúrgicas solamente comprenden la resección versus trasplante. Asimismo, hay que definir poblaciones en riesgo, un diagnóstico temprano, cuál va a ser la estrategia quirúrgica adecuada, o va a requerir un tratamiento paliativo, o queda como única alternativa de tratamiento un trasplante de hígado. En relación a la oportunidad
o el beneficio que le va a dar un trasplante de hígado a pacientes con hepatocarcinoma con cirrosis, tenemos la clasificación de Milán. Es un consenso que hizo en 1996 por este cirujano, Henri Brusmut, un cirujano francés. En ese año hizo un consenso y clasificaron estas características: tumor único, menor de 5 centímetros, o 3 tumores menores de 3 centímetros que sumados den y que no haya invasión vascular. Un paciente cirrótico que tiene estas características es candidato para 2 alternativas, ¿no? Si es un paciente Child A, la mejor opción es resección. Si es un paciente B o C, tiene que ir a trasplante, ¿no? ¿Por qué los Child A no van a trasplante? Porque el trasplante es el procedimiento más complejo en cirugía y va a significar manejo postoperatorio con inmunosupresión. La inmunosupresión es una medicación que pone al paciente en riesgo de infecciones frecuentes o rechazo del órgano. Entonces, por lo tanto, en pacientes A, el trasplante es controversial, por lo que dije anteriormente y porque la relación entre la oferta y la demanda es muy grande. La oferta de donantes es muy poca y la demanda de receptores es muy grande. Cada vez la lista de receptores aumenta más, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a ofrecer desde el punto de vista quirúrgico? Se puede resecar resecciones mayores, resecciones menores o resecciones atípicas. La resecciones atípicas se refiere básicamente a las reacciones hepáticas no anatómicas o no regladas que van a condicionar un mayor número de complicaciones. Las resecciones menores es resección de un solo segmento o dos, y las mayores de 3 hasta 6 segmentos. Va a haber necesidad de usar ecodoppler intraopilatorio, ¿no? Y el trasplante está reservado solamente para aquellos pacientes que tienen los criterios de Milán. Este es ya lo dije, cuál es su porcentaje de sobrevida, ¿no? Para aquellos pacientes que van a ir a trasplante con estas características, ¿no? Un 75 a un 83%. Dentro de los tratamientos tenemos los radicales y los paliativos. Pacientes que no son tributarios de cirugía van a ir a una de estas alternativas: embolización de la arteria hepática, radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia. Estos radicales, ¿no?, tales como la inyección de alcohol etílico, radiofrecuencia, TAC, TARE, para aquellos tumores pequeños en vez del trasplante. Esto es de acuerdo igualmente a cómo se manejaba en el caso de los nódulos de 1, de 2 y mayor de centímetros. Igualmente acá está lo que ya mencioné, cuál era el manejo para aquellos tumores que eran clasificados como muy temprano, temprano, intermedio, avanzado y terminal. Solamente estos tumores únicos, menores de 2 centímetros, con función hepática preservada, son candidatos para trasplante hepático, ¿no?, o ablación tumoral. Acá tenemos tumores con las características de Milán, ¿no? Entonces, solamente aquellos tumores en estadio temprano o muy temprano, ¿no?,
van a tener alternativa de estas alternativas: ablación, resección o trasplante. Esto comprende solamente un 30% de la población de pacientes cirróticos con cáncer. Estas 2/3 partes, ¿no?, van a tener opción a quimioterapia o tratamiento sistémico con una sobrevida menor a 2.5 años. Estos tienen una sobrevida a los 5 años mucho mayor comparados con los de acá, y estos pacientes en estadio terminal, solamente un tratamiento paliativo con una sobrevida de 3 meses. Esta imagen nos representa para los pacientes de Chaila que van a resección. Estos son los pacientes que van a ir a trasplante hepático. Y el estadio D, de acuerdo a la clasificación de Okuda, que ya vimos inicialmente, con un Child C, van a ir a tratamientos sintomáticos. Entonces, acá vemos un tumor que si este paciente único va a trasplante hepático, va a tener el beneficio de curar la enfermedad de fondo, que es la cirrosis y la resección del cáncer. Lo mismo, entonces, esto es para explicarles qué tipo de resecciones van a hacerse. Esta es una imagen inicial que les presenté de anatomía, en la cual vemos los segmentos anteriores, ¿no?, izquierdos, centrales y los derechos. Un cáncer que está ubicado acá, se va a hacer solamente resección de este segmento. Si el cáncer comprende todo esto, se va a hacer resección de todo esto más esto, lo que se llama una hepatectomía derecha ampliada, o a la inversa. Esto, una hepatectomía izquierda ampliada. Para hacer las resecciones hepáticas en pacientes sanos, sin comorbilidades, no diabéticos, no hipertensos, no hígados cirróticos, se puede resecar hasta el 75% el hígado, quedando un remanente hepático solamente de un 25%, como podría ser que haya solamente estos dos segmentos. Estos dos segmentos, con un volumen equivalente al 25% del volumen total, son suficientes para evitar la insuficiencia hepática postoperatoria, ya que este hígado, la célula hepática, tiene una capacidad regenerativa. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de esa mitología griega de Prometeo? A ver, ¿quién me conteste esa pregunta? ¿Quién fue Prometeo? A ver, delegado. Ya, muy bien. En base a esa mitología griega, empezaron los estudios de regeneración hepática y concluyeron que la célula hepática tiene capacidad de regeneración. Entonces, en un paciente sano que se reseque prácticamente 6 segmentos y queden solamente 2, y que esto sea equivalente al 25%, esa célula hepática se va a hiperplasear y se va a hipertrofiar. O sea, en el acto quirúrgico van a ver que queda solamente esto. Si ustedes toman una tomografía 10 días después, van a encontrar que ese hígado se ha expandido totalmente, lo cual no significa funcionabilidad, es anatomía. La funcionabilidad de ese hígado va a estar completamente al mes, ¿no? Entonces, estos son diagramas, dibujos de anatomía en la cual nos presentan el hígado en diferentes segmentos, tanto vistos de vía anterior, vía posterior y transversales. Entonces, todo esto es el hígado izquierdo, ¿no? Esto es el hígado derecho. Este es el sector derecho posterior. Esto es el sector medial derecho.
Esta es la parte central y esta es la parte izquierda. Entonces, esto tiene implicancia y repercusión para la cirugía que uno va a realizar. Hay que tener presente siempre la anatomía. Vena porta con su rama izquierda y su rama derecha. Esta rama derecha va a dar dos ramas, una antero superior y una posterior inferior. Esta antero superior va a irrigar el 8 y el 5. Esta posterior inferior para el 6, 7 y 6. Esta izquierda va a dar para el 4, 2 y 3 y la 1 que está detrás de esta. Acá lo vemos, mejor clasificado. Y de acuerdo a esa distribución, el año 2000 hubo una reunión en Australia, en Brisbane, un consenso para la nomenclatura de la cirugía que se realizaba a través de una asociación internacional, la A y la IHPBA, International Hepatobiliopancreatic Association, en la cual reunieron a cirujanos, gastroenterólogos, anatomistas para hacer una nomenclatura, ¿no? Llegar a un solo acuerdo con la terminología americana, la tecnología japonesa y la tecnología oriental. Concluyeron en esta terminología, ¿no? ¿Qué cosa comprende cada uno de estos? Una hepatectomía derecha, una hepatectomía izquierda. ¿Qué segmentos comprende? Esto que ven ustedes acá es una hepatectomía derecha clásica. Comprende 4 segmentos. Quedan 4 segmentos, 2, 3, 4 y 1, ¿no? Con volumen residual suficiente para evitar la insuficiencia hepática. Esta es una hepatectomía izquierda clásica, 2, 3 y 4. Esta es una hepatectomía lateral medial derecha. Esta es una lateral derecha, bisegmentectomía. Esta es una hepatectomía central, solamente el 4. Esta es una hepatectomía lateral izquierda, 2 y 3. Estas son las trisegmentectomías, o sea, más de 3 sectores. Tienes el lateral derecho, el medial derecho y el 4. Esta es una hepatectomía derecha ampliada o trisegmentectomía derecha. Esta es una trisegmentectomía izquierda, 2, 3, 4, 8 y 5, quedando solamente 6 y 7. Esto debe representar el 25% del volumen total del hígado de un paciente sano. Cuando un paciente ha recibido quimioterapia o tiene hígado graso, solamente puede resecar el 70%, debiendo quedar como volumen mínimo un 30%. Cuando un paciente es cirrótico, ya el margen de resección es menor, solamente un 60%, debiendo quedar un 40% para evitar la insuficiencia hepática postoperatoria. ¿Qué cosa significa la insuficiencia hepática postoperatoria? De que ese paciente en 5 días se va a morir, porque ese hígado no va a llegar a funcionar. Si bien va a hipertrofiarse, va a hiperplasearse, pero la función hepática no se va a recuperar. Entonces, para ello va a haber sintomatología que te va a avisar de que ese paciente ya está yendo a una insuficiencia hepática. Y si no haces algo médico-quirúrgico, ese paciente se va a perder. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, estas son las otras opciones, ¿no? En cuanto a resección quirúrgica y trasplante hepático, ya hablamos. Esta es la inyección de alcohol, ¿no? Estos son para una alternativa paliativa con tumores pequeños inoperables, ¿no? La quimioembolización puede reducir el tumor. Está indicado en neoplasias localizadas, pero que se consideran inoperables. La quimioterapia
es exclusivamente paliativa como ayudante de la resección quirúrgica o el trasplante. Acá vemos un trasplante, en el cual vemos un hígado cirrótico. Ven las características, la cirrosis macro y micronodular. Este es un hígado removido de un donante cadavérico. Acá se saca el hígado y acá se está colocando el hígado en la fase ya reperfundida. Acá se ha removido el hígado y acá se ve la vena cava inferior retrohepática. Acá está la anastomosis y el hígado ya reperfundido, un hígado nuevo. Entonces la ventaja del trasplante hepático es que no hay márgenes de cáncer, al mismo tiempo hay tratamiento de la cirrosis. O sea, tratas el cáncer y la enfermedad de fondo que es la cirrosis. Puede haber recurrencia, el problema es que hay pocos órganos para realizar trasplante. Esto es lo mismo que hablamos. Esta es una alternativa de radiofrecuencia para aquellos tumores que no son tributarios de resección hepática ni trasplante, pero que pueden ser manejados con radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? La colocación de una aguja con diferentes electrodos y quemar el tumor, ¿no? Es la forma como se aborda, puede abordarse por vía percutánea, laparoscópica o laparotomía, en la cual se introduce un electrodo que está conectado a esta máquina, que es la fuente de energía para realizar tratamiento de los tumores. Entonces, este electrodo ingresa y las puntas se van abriendo progresivamente para tratar el tumor. Acá vemos el equipo, se está preparando con un control ecográfico. Esto es una parte experimental que se hizo y luego se está haciendo ya en vivo en un paciente con estas características. En resumen, el manejo del cáncer es un manejo multidisciplinario. En la resección quirúrgica es el tratamiento para aquellos tumores con hígado sano. El trasplante es para aquellos pacientes que reúnan los criterios de Milan o los criterios de Mazzaferro. La ablación puede tener efectos curativos para tumores menores de 3 centímetros. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no esté claro? Los escucho. A ver, ¿quién me responde? Cristian. Si no hay ninguna pregunta es porque has entendido todo o no has entendido nada.